Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes. Cuando son, exactamente, faltan unos segundos para que sean ahora las 12 del mediodía en España, la una en Israel. Bienvenidos a Labranza TV, informamos con devoción por la verdad y contamos las noticias de una manera coloquial como usted las contaría. Y sí, nosotros decimos que las contamos con gracia, gracia de la tierra y gracia de los cielos. Y a la vez, gracias a ustedes por estar presentes en el programa en este momento con el deseo de saber qué es lo que está pasando, porque de eso vamos a hablar, qué está pasando. Ya vimos anoche lo que estaba sucediendo, el principio de algo que se está viniendo muy grande y bueno, vamos a continuar en ese contexto. Permítame recordarle los temas que tenemos hoy, que ya hemos hablado en esta mañana, lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar ahora en el mediodía, en la segunda edición, y lo que vamos a hablar en la tercera edición, que va a representar el conjunto de la información que estamos tratando en el día de hoy, que insisto, es un día muy llamativo y le voy a explicar después por qué es. Bienvenidos y le paso con las ediciones diarias. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 7 a.m. en España, 8 a.m. en Israel. Beirut de fiesta sin invitar a Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 p.m. en Israel. Hoy fiesta en Irán, ¿a favor de Israel? Tercera edición, 19 horas p.m. en España, 20 p.m. en Israel. El día de Jerusalén en Teherán, ¿qué me dices? Sí, ¿qué me dices? El día de Jerusalén en Teherán, sí. Eso parece sorprendente, pero vamos a tratarlo después, eso es la siguiente hora. Lo que vamos a contar ahora, que son las noticias que están aconteciendo, está absolutamente relacionado, y digo absolutamente relacionado con ese día que le hemos llamado en el titular, que hemos hablado hace unos instantes, el día de Jerusalén en Teherán. ¿Qué me dices, Bueno, pues todo lo que vamos a decir ahora está relacionado con ese dato. Permítame entrar en las actualizaciones por medio de los titulares de prensa que tenemos en pantalla y que enseguida los vamos a comentar con todos ustedes. Permítame un instante. Aquí estamos, titulares de prensa. El primer titular hace referencia... ¿Lo tengo en pantalla? No lo tengo en pantalla, me parece, ¿no? No lo tenía en pantalla. Exactamente. Es que lo había taponado, por decirlo en una manera coloquial. Mire, ¿de qué estamos hablando? Permítame un segundo que me ponga en el contexto. Bueno, pues parece ser que lo tengo cambiado. Un segundo, no se me retire, por favor. No se me retire aquí lo tenemos. Aquí está. Mire, 2 cohetes han sido disparados desde el Líbano hacia el norte de Israel. Esto ha sido en esta mañana, ¿verdad? Bien. Las FDI afirman que uno de los cohetes ha sido interceptado y el otro ha caído dentro del Líbano. Eso es la primera información que podemos reseñar. A continuación, las FDI están respondiendo ahora mismo al Líbano después de que Hezbollah lanzara varios cohetes contra Israel. Esto se llama acción-reacción. ¿Por qué están tan belicosos, si lo puedo expresar de esta manera, tanto en el Líbano como los hutíes, como los de Gaza, como en Teherán? El pulpo de Teherán, sí, la cabeza, el de los tentáculos. ¿Por qué están hoy tan reflexivos? En este sentido lo digo. Eso tiene una razón de ser y se lo explico en un momento. Pero de todas maneras, el ministro de Defensa de Israel lo que ha dicho es algo muy claro, muy evidente, es que no habrá paz en Beirut si se ataca al norte de Israel. Decir al norte es como decir a Israel, pero porque es la parte más cercana, advierte el ministro de Israel, señor Katz, tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Bueno, eso es lo que está pasando, y digo en estos momentos, aunque ahora vamos a ver las actualizaciones. Esto es lo que está sucediendo in situ. Por eso las FDI han emitido una advertencia de evacuación para un edificio en Beirut,
en Beirut, que es la capital del Líbano, porque el gobierno de Beirut, el gobierno del Líbano, mejor dicho, que está en Beirut, debería tener y tiene conciencia de que atacar a Israel desde el país es consecuencia o es un acto que debería ser entendido como un ataque en general del Líbano y no de un grupo, porque supuestamente están gobernando. Hay un gobierno en el Líbano, ¿no?, que no es Hezbollah. Bueno, eso es lo que nos están diciendo. Por eso las CFDI han emitido una advertencia de evacuación muy seria. Lo han puesto, como ustedes pueden ver en pantalla. Han señalado un plano vía satélite, han señalado el edificio, le han marcado de color rojo, han puesto todos los titulares bien claritos en árabe para que nadie dijera que es que no, yo no entiendo árabe o no entiendo inglés o no entiendo lo que sea, y bueno, se lo van a mandar. Se lo ha mandado en su propio idioma. Es una advertencia que se está produciendo en este momento. No estoy seguro todavía, no lo estoy mirando. Ahora lo vamos a ver si ya ha acontecido esta intervención, esta advertencia. Pero cuando da una advertencia Israel, la da el día, la hora, en la calle, el edificio, en la zona, manda estos papeles, si dijéramos, estos impresos los manda, llamadas telefónicas, llamadas por la radio. Oiga, no se podrán quejar los enemigos de Israel, que, vamos, tienen mucho cuidado los de Israel de no hacerle daño, ¿eh? Pero esto es una intervención ahora absolutamente necesaria, pero intentando evitar víctimas, ¿eh? Pero no esos lugares desde donde o se dispara o se ¿cómo se dice la palabra? Se hacen maquinaciones, es lo que quiero decir, maquinaciones contra el Estado de Israel y contra, evidentemente, sus ciudadanos. Pues esto es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, además, le digo que pasándonos aunque no voy a hablar mucho de este tema porque lo tengo para la tarde, pasando de Líbano a Irán, da igual en ese sentido, en algunos sentidos. Geográficamente vamos a otro lado, pero el mismo espíritu, el mismo espíritu oscuro que está operando en Líbano, por medio también de Hezbollah y resto de grupos afines, es el mismo que está operando, sí, en Irán. Bueno, pues en Irán, que están celebrando hoy un día de fiesta en Irán. Sí, ya le he dicho en los titulares, se lo comento y básicamente muy rápido porque no quiero entrar en el tema ahora para dejarlo para la tarde, pero contextualizarlo. Hoy es el día de Jerusalén. Hombre, es una fiesta, ¿no? Sí, es una fiesta, el día de Jerusalén. Lo están celebrando en Irán, pues como usted puede ver, pues quemando banderas de Israel y diciendo, también de Estados Unidos, y diciendo estas maldiciones. Es una maldición. Lo que pasa es que esta maldición, ya sabe usted, que las carga el maligno. Se lo digo de esta manera, pero la intervención del Eterno es clarísima. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque las maldiciones son boomerang. No sé si digo la palabra correcta, boomerang. ¿Saben ustedes lo que es, verdad? Eso que lanzan, que tiene una especie de forma triangular, que lo lanzan de una cierta manera y siempre regresa al mismo sitio. Bueno, pues las maldiciones que están lanzando, literalmente, lanzando en muchos sitios, pero vamos a hablar hoy, en este caso, en este contexto, de Teherán. Esa maldición le vuelve con toda fuerza. Sí, con toda fuerza. Y mire la maldición cuál es. Ahí está escrita. Se la dejo para que la lea. Ni siquiera la voy a pronunciar, pero está escrito en el titular. Bueno, los manifestantes se reúnen en una marcha que le llaman el Día de Al-Quds, que en árabe es el Día de Jerusalén. Pero vamos, como entendemos las connotaciones, ya de momento nos dejan ver algo muy terrible, de lo cual, insisto, vamos a hablar en la tercera edición. Así que prepárese porque tenemos hoy un programa de tercera edición que es una celebración, lo digo entre comillas, de todo lo que está pasando en el mundo árabe, las implicaciones que tiene, lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, y también le voy a decir a dónde no van a llegar, evidentemente, ¿no? Pero todo esto en este contexto que se celebra en este día. Irán también, por eso ayer, recuerdan ustedes, ayer reveló por medio de la televisión iraní estatal, hizo una exhibición de poderío. Y dijo, mira, aquí tenemos una capacidad militar increíble que
así han dicho ellos literalmente, que va a enfurecer a nuestros enemigos, ¿no? Mostraron, pues eso, sus túneles, sus armamentos, esos vehículos motorizados con los misiles, vamos, una exhibición de poder que creo que medio mundo está asustado con ello. Debe ser, ¿no? Mire, la Delegación de Seguridad egipcia, pasamos ahora a Egipto, se ha dirigido a Qatar, o sea, de Egipto a Qatar, para hablar sobre el alto el fuego de los rehenes en Gaza. Esto es una noticia fantasiosa, y perdóneme que lo diga de esta manera, con todo respeto y con todo cuidado, porque el tema es evidentemente serio. Bueno, aquí todos los temas son serios, lo que pasa es que nosotros los tratamos de una manera que se puedan escuchar, porque si, mire usted, le digamos la carga emocional que tiene esto, sería terrorífico. Pero la única manera de combatir al mal es con el bien. Y le voy a decir una cosa, algo muy importante. El humor sano, el humor, la gracia en contar las cosas, eso proviene siempre de arriba. Porque si hay alguien que no tiene humor ninguno, en todo caso humor negro, sería el mal, que todo lo hace dañinamente. Pero la gente, la buena gente, es gente alegre, gente sana, gente que sabe reírse y también sabe llorar cuando hay que llorar. Por eso nosotros contamos las noticias de una manera que no tengan la carga emocional tan terrible que tienen, porque si no estaríamos todo el día con esa pesadez emocional por lo que está pasando, que bastante problema es solamente escucharlo. Lo que le estoy diciendo en este contexto es que la Delegación de Seguridad egipcia, que ha ido a Qatar a hablar con sus amigos, los de Egipto con los de Qatar, llevándose mensajes uno al otro de Hamas. Sí, de Hamas, nadie se confunda. No, es que no ha llevado mensaje de Israel, ni ha llevado mensaje de Estados Unidos, como están diciendo en algunos medios. Están diciendo y me quedo sorprendido. No es mensaje. Lo que están diciendo, lo que lo comentamos ayer, los de Hamas, lo que están diciendo es que, entrecomillado, le ofrecen a Estados Unidos, ni más ni menos a Estados Unidos, que la posibilidad de devolverles un rehén norteamericano a cambio de que el señor Donald Trump pare la guerra. Eso es, mire, literalmente lo que estoy diciendo, que pare la guerra en Gaza y que los de Hamas se puedan ver tranquilamente paseando por las calles con su traje de domingo, traje de fiesta, traje de eso que tienen de militar planchado, que tengan todas las armas tranquilamente por allí dando vueltas, que controlen el tema y, eso sí, le van a hacer un favor al señor Donald Trump y le van a devolver, dice, un rehén norteamericano, israelí norteamericano. Pero es que los medios, lo que me parece ya más que llamativo, es que lo presentan como una oferta de Hamas, una oferta para liberación a los rehenes, como algo positivo, cuando lo que es, ¿qué es lo que es? Y perdóname por la redundancia, un chantaje burdo, una vez más, de Hamas, primeramente a Israel, pero además lo hace con doble sentido, con doble juego, para meter a Estados Unidos en medio, diciendo, mira, yo te voy a dar algo que a ti te favorece. Fíjese lo que están haciendo con las personas. Yo no sé si alguien se da cuenta de que este tema de hablar de rehenes, como te cambio 5 por 10, o no sé, yo no sé si alguien se da cuenta lo terrorífico que es esto. Estamos hablando de vidas de personas que el mundo entero está permitiendo. Sí, porque si todos los países, todos los gobiernos, la ONU a la cabeza, las ONGs, etcétera, se hubieran puesto de frente, pero muy de frente, desde el día 7 de octubre del 2023, cuando entraron esos miles de terroristas en Israel, hicieron una masacre y se llevaron a los rehenes que todavía están en su poder, si hubiera sido esa posición a nivel mundial, esto no hubiera llegado a este punto. Pero quien lo está permitiendo es el mundo. En términos generales, hablo en términos generales. Honrosas excepciones, no. Términos generales. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que como estamos en el año, les recuerdo, el año de la sentencia, va a haber muchas sentencias y las está habiendo, más de la que nos damos cuenta, porque a veces interpretamos las noticias o lo que sucede como si fuera pues una coincidencia, es lo normal, eso tiene que pasar, bueno, sucede, etcétera. Y no nos damos cuenta de que son sentencias establecidas
en el tiempo por el Eterno, como una sentencia, va a la redundancia otra vez, en contra de esas personas que han hecho, personas, grupos, instituciones o países que están haciendo atrocidades. Por eso le digo que hablar así del intercambio de rehenes es tan frívolo, es tan terrible, es tan dañino, que no se debe entender más que de una forma. Es la incitación del odio contra el pueblo de Israel, de una manera o de otra. Eso es lo que está pasando en la práctica y en la realidad diaria. Además, déjenme recordarles que Hamás se ha vuelto ahora demócrata. Sí, hay un partido que se llama, lo digo serio y lo digo jocosamente, pero lo digo muy serio, ¿eh? Hay un partido, el partido de Hamás, que es el Partido Demócrata de Gaza. Sí, el partido de Hamás es el Partido Demócrata de Gaza. En Estados Unidos hay el Partido Republicano, representado en este contexto y gobernado por el señor Donald Trump, y también tenemos al Partido Demócrata, recuerdan ustedes, que representado por el señor Biden, la señora Kamala. Aunque pueda alguien decir, bueno, esto es más o menos... No. Lo que está haciendo Hamás es adueñarse de lo que siempre ha sido, que es el caballo de Troya que tenía metido donde en el gobierno norteamericano. Y esto no es una elucubración. La señora Kamala Harris, cuyo nombre ya casi se nos ha olvidado, gracias al cielo que no la mencionamos tanto, pero hay que recordarlo para no caer en la misma trampa. La señora Kamala fue la que hizo, la que permitió, la que incitó, la que animó, la que financió, la que preparó toda esta situación, porque apoyó a Hamás realmente. Es que le apoyó, como el gobierno del señor Biden, que frustró, intentó de todas las maneras posibles que no le llegara las armas necesarias o el armamento pirotécnico, decimos así, a Israel. Ellos fueron los causantes de una parte de este gran drama que está viviendo el mundo. Lo está viviendo porque los que crean, mejor dicho, que esto solamente es cosa de Israel y que a ellos no le va a afectar, yo les digo que están ustedes, y lo trato con respeto, totalmente confundidos. Esto que está pasando en Israel afecta al mundo entero, porque Israel no es una, lo digo así para entendernos, no es una creación del sionismo, no es una creación de los judíos, no es una creación de Estados Unidos, es una creación del Eterno, del Todopoderoso, que en su momento puso a Israel, y lo tiene como tal, exclusivamente, atentos a algunas voces religiosas, exclusivamente como luz a las naciones. Por tanto, cuando se ataca a la luz, cuando se ataca a los hijos de la luz, se está atacando, en realidad, a todo el conjunto de la raza humana, porque solamente hay dos tipos de personas, lo estamos diciendo muchas veces, pero hay que repetirlo: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. De usted y de mí depende dónde nos situemos. Nosotros queremos estar en el lado correcto de la historia. Por eso estamos al lado y somos parte de los hijos de la luz. Estos tipos, como el que usted ve en pantalla, que es una transfiguración, un engendro mediático, mezcla, debe ser, pregunto, solo hago una pregunta, nada más, puede ser una mezcla de, no sé, de hiena y de perro salvaje, no lo sé, es que se me ocurre, porque tanta maldad acumulada en diferentes llamadas personas, no es posible que sea una gestación normal y humana. Tiene que haber algo diabólico ahí metido. Estos tipos que están manifestándose ahora por las calles de Gaza diciendo que el partido de Hamás es un partido demócrata, ahora resulta que se han convertido, no es que lo dicen ellos, no se lo digo yo, esto no es broma, lo dice literalmente. Observe lo que están diciendo. Lo está diciendo un tal Bassem Naim, que ya le escuchamos en la última sección de noticias. Entendemos bien, dice, a nuestro pueblo, que es políticamente diverso y protegemos tanto las opiniones como las posturas opuestas. Esto lo dice un grupo terrorista que está diciendo ahora, haciendo creer, porque hay gente manifestándose, que le digo una cosa, ¿sabe usted que está manifestando en Gaza? Dicen en contra de Hamás. No se confunda nadie.
es en contra de Israel. Lo que pasa es que estos tipos lo interpretan así, diciendo, no, que no, además lo dicen así, no, esto es en contra de Israel, no en contra nuestra. Que es que me lo creo, sí, porque no es en contra de ellos, no, es en contra de Israel, porque en medio de toda esa gente pululan, se meten, se mezclan, andan, se mueven, sí, los terroristas de Hamás. El Partido Demócrata de Gaza, Hamás, Partido Demócrata de Gaza. No se le olvide esto cuando escuche hablar de este tema, no se le olvide que estamos hablando de un grupo terrorista que se está definiendo como Partido Demócrata. Pero ¿cómo dice usted eso, don José? Mire usted lo que dice. Mire usted lo que dice. Nadie tiene derecho a prohibirle a nadie expresar su opinión. Lo hicieron los dirigentes de Hamás. Oiga, que se han vuelto absolutamente demócratas. Que no es que lo diga yo, que no es una forma graciosa de expresarlo. Es que están intentando convencernos y convencer a medio mundo y a parte del otro, que aún no están convencidos ya, es que se lo creen. Y no, es que Hamás es demócrata. Si es demócrata, porque asesina sin mirar a quién. Debe ser por eso, ¿no? Igual que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, ellos la expresan asesinando a las personas. Son muy demócratas, porque igual asesinan a hombres, a mujeres, a niños, a mayores, a ancianos, a enfermos. Esto debe ser que así entienden lo que es la democracia. Por tanto, esto es muy serio, e incluso, insisto en este dato, lo diga yo como lo diga, esto es un tema muy grave y muy serio, porque las manifestaciones en Gaza no son en contra de Hamás, son a favor de Hamás. Lo que pasa que están manifestando, como siempre, una cosa que parece que no es. Por eso está escrito que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y por hacerlo más amplio, a los malos llaman buenos y a los buenos llaman malos. Esta es la realidad. Y esto es lo que está pasando. Por eso esto es muy grave y muy serio entenderlo. Bueno, el Don't Forget lo vamos a dejar para recordarlo, que tenemos muchos datos. Vamos a ir ahora mismo, después de esta introducción al tema, larga introducción, a ver los últimos titulares de prensa que nos están refiriendo una vez más en directo. Recuerden que estamos en vivo, estamos en directo cuando son las 12:22 minutos en España, la 1:22 minutos, las 13:22 en Israel. Atención, en vivo hace 36 minutos, las FDI, segundos, actualizado, hace 36 segundos, las FDI emiten una advertencia de evacuación, le he comentado antes, para un edificio en Beirut, tras el lanzamiento de cohetes en el norte de Israel. Esto es lo que está pasando in situ, y cualquier cosa, perdóname por la expresión cosa, todo lo que pueda pasar, lo vamos a compartir al minuto con todos ustedes. Seguimos. Los medios libaneses ya informan, ahora hace 11 minutos, los medios libaneses informan de un ataque en Beirut, después de que Israel emitiera una advertencia de evacuación. Por tanto, para que nadie se lleve a dudas, esto ya está confirmado, que se enciendan las alarmas. Israel ha intervenido en un ataque directo en Beirut, en un edificio concreto. Evidentemente ese edificio, como todos debemos entender, aunque insisto que nos lo van a explicar muy bien, forma parte un edificio utilizado de alguna manera por el terrorismo internacional, que sigue moviéndose en el Líbano a pesar de tener un gobierno que está diciendo que toma el control de la zona. Los medios de comunicación del Líbano, por tanto, informan de un ataque aéreo israelí en Beirut después de que las fuerzas de defensa de Israel emitieran esa advertencia muy clara con material impreso, a través de llamadas telefónicas, a través de la radio. Todavía Israel está utilizando la radio para comunicar esta información, la televisión, los impresos, etcétera, etcétera. Ha sido en un edificio en el suburbio sur de la capital libanesa. De momento, hasta esta hora, insisto, no hay informes inmediatos de víctimas ni tampoco comentarios de las fuerzas de defensa de Israel. El comentario es: hemos respondido al ataque. Ese es el comentario. No ha sido que la noticia no es que Israel ha atacado Beirut, que nadie se confunda. Ahora, eso sí, lo que usted va a ver a partir lo estará viendo ya seguramente, es que la noticia en primera plana, ya me veo Televisión Española, la BBC de Londres, la DW de Alemania,
etcétera, etcétera, ya me veo los titulares. Israel ataca de nuevo al Líbano. Va a ser el titular, recuérdelo. Por eso usted se informa con Labranza TV, usted sabe lo que está pasando. Porque estamos contando en vivo lo que sucede. No estamos fabricando noticias, estamos explicando noticias, que es muy diferente. No cocinamos las noticias, las estamos explicando. Eso sí, las condimentamos con gracia, como debe de ser. Como debe de ser. Pero ahora mismo le digo, las próximas noticias que usted vea, va a haber acusaciones contra Israel de que ha atacado al Líbano, cuando lo que ha sido es que el Líbano, léase Hezbollah, aunque dicen Hezbollah que no ha sido en ellos. Es que otra noticia de hace poco tiempo es que dicen lo de Hezbollah que ellos no han sido. Oiga, si no han sido los de Hezbollah en el Líbano, ¿quién ha sido? ¿Los del Líbano con Hezbollah? Es que es así. Bueno, pues de momento el ataque sería el primero, de momento, que golpea Beirut desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego con Israel y Hezbollah en noviembre del 2024. Hace muy poco tiempo. Desde entonces hasta ahora se siguen los mismos pasos que antes. Y esto ya no se puede permitir. No se dan cuenta que Israel ha cambiado. Y aún así sigue practicando una norma positiva, lo digo de verdad, una norma buena, de avisar a los lugares donde va a intervenir, pues para evitar daños colaterales, que siempre van a acontecer. Mire, ¿hay alguna? Pregunto. Ahora le pregunto y usted si quiere usted responde, evidentemente, si no, pues no pasa nada. Pero la pregunta se la hago muy abierta, es: ¿hay alguna guerra en el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad, fíjese, que no haya tenido daños colaterales? Dígame si hay una sola guerra en el mundo, o solo una, que no haya tenido daños colaterales. Pero cuando se trata de que Israel se defiende, ya se levantan todos los monstruos informativos a intentar morder, arañar y hacer daño al conjunto del pueblo de Israel. Esas frases manidas, terribles, oscuras, zafias, que dicen: no, si yo no estoy en contra de los judíos, yo no soy antisemita, estoy en contra de los sionistas, como si ser sionista es no ser judío. Es como si dice: no, yo no estoy en contra de los españoles, estoy en contra de los gallegos. Y eso lo entienden ustedes muy bien. Los gallegos son españoles, oiga. Es una forma de decirlo. Los gallegos son españoles. Como dicen: no, yo estoy en contra de los españoles, estoy en contra de los andaluces, como si no fueran españoles. Bueno, para eso fíjese que es fácil de entender. Es muy fácil de entender. Cuando dicen que yo no soy sionista, no, si yo estoy en contra de los sionistas, como si los sionistas no fueran judíos. Me he explicado. No se trata de que usted me entienda, sino que yo me explique. Le he puesto un ejemplo que usted comprende sencillamente, clarísimamente lo comprende. Eso es lo que está pasando. Por eso le digo que está habiendo un antisemitismo brutal, pero se quiere cambiar. No, yo no soy antisionista, como si fuera otra cosa. Que quede claro esto para que podamos expresarlo con claridad a los demás. Nueva actualización. Ha llegado hace apenas lo que estaba hablando. El ministro de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha recibido informes de Israel de heridos en un terremoto que ha ocurrido en el sureste asiático. También noticia de última hora. Las embajadas de Israel en Tailandia, en Myanmar y Laos están recibiendo a turistas israelíes después de un poderoso terremoto que se produjo hoy por la mañana muy temprano, ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todavía no se ha tenido informes de heridos israelíes, pero el terremoto ha sido muy fuerte y seguramente también en las próximas ediciones de noticias tendremos, incluso a lo mejor ahora, más referencia. Hasta el momento se afirma que no ha habido ningún informe de incidentes relacionados con israelíes en este país, advirtiendo que probablemente habría más temblores adicionales. El Ministerio, por tanto, de Relaciones Exteriores insta a los israelíes en la región afectada a seguir las pautas emitidas por las autoridades locales que,
según se dice, estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores a medida que se vayan publicando. Por tanto, la noticia, que ha sido, ya le digo, hace poco tiempo, un terrible terremoto, se habla de gran terremoto, de terremoto en el sureste asiático, se habla de Tailandia, Myanmar, Laos, en esa zona del mundo. Por tanto, esta es la última noticia que le podemos compartir y que sin duda la vamos a ir ampliando en diferentes momentos. Seguimos con el tema de Teherán. Bueno, ese tema lo voy a dejar para un poquitín más tarde, sí, porque hay mucho que decir, pero se lo quiero comentar. Por la tarde he dedicado un espacio exclusivo al titular que hemos hecho referencia, que se lo comparto en un instante otra vez porque dura segundos. Escúchelo, por favor, y téngalo presente porque vamos a hablar después de ello. Adelante. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 7 a.m. en España, 8 a.m. en Israel. Beirut de fiesta sin invitar a Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 p.m. en Israel. Hoy fiesta en Irán, ¿a favor de Israel? Tercera edición, 19 horas p.m. en España, 20 p.m. en Israel. El Día de Jerusalén en Teherán, ¿qué me dices? Sí, el Día de Jerusalén en Teherán. En Teherán y en el mundo yihadista, lo digo de esta manera, en el mundo musulmán. Hoy es una fiesta y parece ser que lo están celebrando de muchas maneras. De eso les animo a estar con nosotros esta tarde a las 19 horas, que es un programa especial y específico referente. Por eso lo que le voy a comentar de Teherán es por encima, para que después podamos profundizar, pero con todo se lo estamos recordando en titulares, después los ampliaremos. Teherán advierte, atención que estamos en el Día de Jerusalén en Teherán, pero insisto, le hablo del titular. Teherán advierte que atacará bases norteamericanas en la región. Advertencia, hace 11 minutos, si el señor Trump toma medidas militares contra Irán. Oiga, que esto es así, que lo llevamos diciendo varias semanas y todavía algunos con poca capacidad y poca sensibilidad se molestan, como diciendo, pero ¿qué dice usted?, etcétera, etcétera. Le estamos diciendo muy sencillo: Yemen, Gaza, Siria, ahora Líbano, Irán. Esto no falla. Y los iraníes se lo están poniendo muy fácil. Están llevando, como se dice en castellano, llevan todas las papeletas. Si hay una supuesta rifa, una lotería, una rifa se dice aquí, pues todos los números los lleva Teherán. Ha comprado la mayor cantidad de números. Oiga, ¿le va a tocar el premio? Aquí se habla del premio gordo. Bueno, pues le va a tocar el premio gordo. Porque lo que está diciendo, esta advertencia, más la hace hoy. ¿Por qué la hace hoy? Ya le hemos explicado que es un día de fiesta. En el mundo yihadista, mundo musulmán, es un día de fiesta. Es el último viernes antes de que se finaliza ese día del ayuno diurno, que le llamamos nosotros. Y bueno, pues están ahora en una situación muy belicosa. Dicen muchas cosas y esto sin duda tiene consecuencias. Así que de esto trataremos después, insisto, en la siguiente edición. El enviado de la ONU al Líbano insta, claro, a la moderación en todas las partes en medio de un intercambio de disparos, dice, profundamente preocupante. ¿Cómo se preocupa la ONU? De verdad que buena gente son, que se preocupan de lo que pasa en el Líbano. Están muy preocupados, vamos, no muy, profundamente preocupante. Es que la ONU debe ser parte del Estado profundo. No sé, yo solo pregunto. Usted sabe que aquí nosotros solo hacemos preguntas. Más que pedir que ustedes nos hagan preguntas a nosotros lo que hacemos es lanzar preguntas. Es que tenemos esa pregunta. Mire, vamos a aprovecharlo. ¿Qué le parece? ¿Será la ONU parte del Estado profundo? Vaya usted poniendo sus opiniones, por favor. Si le parece bien y si puede, ¿será la ONU parte
del Estado profundo, porque el enviado de las Naciones Unidas para el Líbano pide moderación a todas las partes, claro, después del lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel. Ha empezado bien, hacia el norte de Israel, ha empezado en orden, lo que provocó, ahí ya viene la segunda parte, ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, claro. Claro, eso es lo que estamos preocupados, porque resulta que es que Israel ha respondido. La preocupación de la ONU es que resulta que es que Israel ahora responde. O sea, que le atacan a Israel y yo no sé cómo se le ocurre estas cosas a Israel, pero es que responde. Claro, esa es la preocupación de las Naciones Unidas. Porque antes decían, no, que se aguanten, como llevan mucho tiempo aguantándose. Y lo peor de todo es que todavía, en este momento, lo diga yo como lo diga, es que hay rehenes en manos de Hamás. Rehenes, lo voy a decir de esta manera, en manos de Satanás. Sí, porque Hamás es Satanás, y Satanás es Hamás. Eso lo entiende hasta los incrédulos. Hasta los que no creen en nada ni en nadie se dan cuenta de la gravísima maldad, oscuridad que representan estos grupos en particular, como es Hamás. El que no lo entienda así es porque está ciego, sordo y mudo, como los tres monos de la filosofía, creo que es no estoy seguro si es de Oriente, de Oriente, es de Oriente. Así es, esa es la realidad. Bueno, pues ahora está la ONU muy preocupada, dice que el intercambio no ha habido intercambio de disparos. Han disparado a Israel, Israel ha respondido. Eso no es un intercambio. Eso es acción-reacción. Acción-reacción. Las Naciones Unidas están preocupadas por el intercambio de hoy a través de la línea azul. Es imaginaria, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana, vaya. Y es profundamente preocupante. Os he dicho el señor Yani, sí, señor o señora, la verdad lo digo ahora mismo, no lo sé. Señor o señora Yani Enis Plaxis Chater, o algo así. En una declaración, 4 meses después del cese el fuego entre Israel y Hezbollah. Bien dicho este dato, entre Israel y Hezbollah, porque no fue entre Israel y el Líbano. Y mire que insistí en esto muchas veces, y los medios de comunicación decían que había habido un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano. Falso, ¿ve? Si todo sale a la luz, tarde o temprano. Para aquellos que dicen otras cosas, por favor, recuérdeselo. Es usted tan amable. Recuérdeselo. Porque le han dicho muchas veces hasta la saciedad. Canales, canalillos y canaletes, hasta la saciedad, que era un acuerdo entre Israel y el Líbano. No. El acuerdo era entre el Estado de Israel y un grupo terrorista que buscaba la destrucción de Israel. Por tanto, eso es la realidad. Mire, un retorno a un conflicto, dicen los de la ONU, el Estado profundo, bueno, no sé, a lo mejor no, a lo mejor yo me confundo. A lo mejor me estoy confundiendo y estoy diciendo que el Estado profundo forma parte de la ONU o la ONU del Estado profundo, no lo sé. Pero más bien, si usted es tan amable y lo puede contestar, pues conteste, ¿no? Que nos va a ayudar también. Sus respuestas ayudan mucho. ¿Sabe usted por qué? Porque su respuesta permite que se comunique más el programa, que se extienda más, y no lo hacemos nosotros, lo hacemos todos los que estamos parte del programa ahora mismo. Si usted responde, si usted comparte, oiga, suscríbase a un inciso, esto es publicidad interna. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal, que es importante. Si se puede hacer miembro, hágase miembro. Colabore compartiendo sus comentarios, haciendo sus opiniones, y todo esto lo que permite es que, y comparta los programas, para que se sepa lo que estamos diciendo. Bueno, ha dicho los de la ONU que en un retorno a un conflicto más amplio en el Líbano sería devastador para la población civil de ambos lados de la línea azul. Porque la pinten de rojo. Claro. Si el problema es la línea azul, que la pinten de rojo. Y se acaba el problema. Lo que no puede estar Israel es aguantando, como está aguantando, que le disparen y que se quede mirando cómo caen los cohetes. O que lo que haga es destruirlos, que lo que tiene que hacer lo hace. Pero es que tiene que haber una respuesta. Acción-reacción. Si es que eso es lo más natural del mundo. ¿Qué país del mundo, si les atacan, dice, nos han atacado? Y mira para el cielo y dice, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué país del mundo? Pero eso sí quieren con Israel. La ONU, el Estado profundo, o profundamente un Estado. No sé, hay muchas indicaciones ahí, está muy interesante eso. Un día hacemos un programa.
está diciendo que es un problema. Es un problema porque el problema es para el Líbano. Porque el problema es para el Líbano, oiga. Sí, porque Israel ese problema lo ha dejado atrás. Israel tiene la preeminencia, la capacidad militar, la capacidad de todos los sentidos de intervenir en el Líbano conforme ya lo ha hecho y lo está haciendo. Oiga, que Israel sigue interviniendo en el Líbano. Es más, para que algunos que dudan, dice, está escrito, algunos que dudan, convencerles. Bueno, vamos a convencerles de este razonamiento sencillo. Fíjese si está interviniendo Israel en el Líbano, que las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano están dentro del Líbano. No fuera. No es que disparan desde afuera, también. Digo, de fuera del Líbano. La línea azul, ahora es línea roja. Y el que pasa de esa línea, no solamente hablo de cohetes o lo que sea, los que pasan de esa línea caen a donde van a caer. Eso está más claro que el agua. Por eso, aquí el temor es de la ONU, es el temor de la ONU, no es el temor por Israel, que la ONU no quiere Israel para nada. Y ustedes lo saben, ¿verdad que lo saben? Por favor, recuérdeselo a la ONU. Lo peor que puede haber en este mundo ahora mismo es ese conglomerado de Estado oculto que está interviniendo para destruir Israel. Esa es la realidad, oiga. Por eso no se confunda, que no le engañen, que no le cuenten, como decimos, milongas. Esta es la realidad. Y aquí se lo decimos como es el pan y el vino. Bueno, pues entonces dice que va a ser devastador, la ONU dice, para ambas partes de la población civil y que debe evitarse a toda costa. Por lo tanto, es fundamental la moderación de todas las partes. Es que son muy amables los de la ONU. Los del Estado profundo o el profundo Estado es que son muy amables, son muy cariñosos, insisto. Le dicen a Israel que no se preocupe, que vamos a hacerle, pero que se contenga porque es así. Bueno, nueva actualización. El primer ministro del Líbano, ojo con este dato, es interesante, no es negativo, es muy interesante. El primer ministro del Líbano ordena al ejército del Líbano, encontrar y detener a los responsables del lanzamiento de cohetes contra Israel. Bendito sea el primer ministro del Líbano. Fíjese, ¿por qué? Porque ha visto las orejas al león de Judá. No, al lobo no. Ha visto las orejas al león de Judá, que en cuanto les ha atacado, les ha lanzado un zarpazo que se va a llevar medio Líbano como sigan así. Interesante noticia, recuérdelo, ahora mismo, actualizado hace segundos. El primer ministro del Líbano ordena al ejército del Líbano encontrar y detener a los responsables del lanzamiento de cohetes contra Israel. El primer ministro libanés, se llama Nawaf Salam, insta al ejército a identificar y arrestar rápidamente, nada de 3 días, ni 4, ni 5, rápidamente, a quienes están detrás del lanzamiento de cohetes hacia Israel, después de que respondiera, Israel, respondiendo a un edificio en el sur de Beirut por primera vez desde noviembre. Oiga, que ya saben los libaneses lo que significa que cuando Israel responde, cuando Israel responde, hasta el diablo se esconde. Mire, anótelo, por favor. Anótelo, que es una frase buena. Cuando Israel responde, hasta el diablo se esconde. Repítalo, por favor. Apúntelo para que se sepa. Que significa que la fuerza que tiene Israel hace temblar hasta los diablos. Es así, aunque suene a místico, suene a lo que sea, esa es la realidad. Seguimos. Salam, el primer ministro del Líbano, se puso en contacto con el jefe del ejército y le pidió que actuara rápidamente para emprender las investigaciones necesarias para descubrir a quienes están detrás del lanzamiento irresponsable, ha dicho, menos mal, de cohetes que amenaza la estabilidad y la seguridad del Líbano. Es que cada vez que Israel responde, el Líbano tiembla. Pues habla de estabilidad. Está desestabilizado el Líbano. Pero oiga, la parte positiva es que quieren estar estables. Pero para que el Líbano esté estable, Israel tiene que estar estable. Por eso ha dicho el ministro de Defensa de Israel que si Israel sufre, el Líbano sufre. Que si Israel recibe, Israel devuelve.
Esto es lo que está diciendo Israel. Y devuelve de una manera que se entienda. Que no sea solamente como, bueno, ha sido un cohetecillo por ahí que ha caído. No, está respondiendo. Por tanto, esta es la noticia que más, según un comunicado de su oficina, instando a intensificar mucho más los esfuerzos para detener a los perpetradores del ataque contra Israel. Le digo una cosa, los de Hezbollah ya han dicho hace unas cuantas horas que ellos no habían sido. Los de Hezbollah, se lo va a creer, ¿no? A lo mejor les creemos a Hezbollah ahora. A lo mejor ahora de repente vamos a creer en Hezbollah. Como creemos en la, ¿cómo se llama? En Hamas, que se han vuelto demócratas. Ahora creemos que los de Hamas son demócratas, que los hutíes son pacifistas y resulta que los de Hezbollah no lanzan cohetes. Ahora hay que creérselo. Entonces, ¿no lo creemos? Pues no lo creemos, evidentemente. Nueva actualización, ahora mismo ha llegado. Los residentes huyen de los suburbios del sur del Líbano, de Beirut, en carro, corriendo y en burro. Lo de burro lo hizo un servidor, perdóneme. Lo digo para entendernos que están corriendo como locos ya. Y a pie, eso sí lo dicen, están literalmente a pie, tras la advertencia de evacuación de las FDI. O sea, están saliendo... No digo la palabra que como decimos aquí nosotros, pero que están saliendo corriendo. Mire usted, se ve a los residentes del suburbio de Haddad, algo así, al sur de Beirut, huyendo en pánico. Hombre, esta frase ya me suena. Esta frase es nuestra, nos la han quitado. El Líbano en pánico, que nos la han quitado. Oiga, que es nuestra esa frase. Que somos el canal que más emplea a veces la palabra pánico. Somos el canal que más lo emplea. Entre los canales, canalillos y canaletes, el que más emplea la palabra pánico es Labranza TV. Pero es que nos lo están quitando ya, porque dicen que están huyendo en pánico. Oiga, emplea otra palabra, hombre. Apresurándose a escapar en automóvil y a pie. Y en burro, añado yo. Después de que las FDI emitieran órdenes de evacuación, advertencias de evacuación para un edificio en el área. O sea, fíjate, si eso es solamente una orden de evacuación para un edificio en el área, imagínense si fuera para un área. Bueno, lo dejo ahí. Se oyeron disparos en los suburbios sur, un conocido bastión de Hezbollah. Anda, que resulta que ahora es que ese sitio donde está el edificio es un bastión de Hezbollah. Hombre, haberlo advertido, señores, que hubiéramos dicho eso desde el principio, pero no, que estaban diciendo que había atacado Israel al Líbano. No ha atacado al Líbano. Ha atacado a un edificio que está en el Líbano, en el cual es de Hezbollah y desde allí que disparan. O hacen lo que tengan que hacer. Por tanto, fíjese si son las cosas como son. Cuando se sigue el hilo, se encuentra el ovillo. No sé si se puede decir así, pero ahí me ha salido. Cuando se sigue el hilo, se encuentra el ovillo. También es una frase para ponerla, Bueno, están diciendo, por tanto, que se oyeron disparos en el sur del Líbano, un conocido bastión de Hezbollah, tras la advertencia de Israel, que según un testigo fue una señal para abandonar el área antes del ataque planeado. Corriendo está medio Líbano. Estimados amigos, hay mucha información. Esta tarde a las 7, a tope, como decimos en castellano. No se le olvide estar con nosotros a las 7 en punto. Y por favor, comparta estas noticias, comparta el canal, porque yo creo que estamos diciendo las cosas como hay que decirlas. A veces con gracia, a veces serios, a veces reímos y a veces lloramos. Eso forma parte de nuestra identidad y forma parte de la vida, en la cual hay momentos muy duros que hay que saber identificarse con el que llora, está escrito, y también hay que reír con el que ríe. Y muchas veces lo que muchos hacen es reírse del que llora y llorar cuando otros se ríen. Estimados amigos, gracias. Nos vemos a las 19 horas. Le dejo con la introducción, la melodía que tenemos maravillosa en este programa y con el titular de hoy. Bueno, le voy a dejar con el titular completo de lo que hemos tenido hoy para que no se nos olvide. Así que las ediciones diarias, hasta luego. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 7 a.m. en España, 8 a.m. en Israel. Beirut de fiesta sin invitar a Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 p.m. en Israel. Hoy fiesta en Irán, ¿a favor de Israel?
Tercera edición, 19 horas PM en España, 20 PM en Israel. El Día de Jerusalén en Teherán. ¿Qué me dices?